Bueno, vamos a continuar con el tema de preparación para el encuentro y vamos a estar hablando ahora de cuál es el propósito de un encuentro. Entonces, lo primero que vamos a decir es tener un encuentro con Dios. Realmente este tiempo es un tiempo que Dios aparta para que nosotros nos encontremos con Él. Y es muy importante porque solo cuando nosotros nos encontramos delante de Dios, nuestra propia condición es revelada. Cuando nos encontramos con el amor de Dios, es cuando nuestra vida cambia. Encontramos esa aceptación, ese amor, esa confianza, es decir, todo lo que envuelve el amor de Dios. Y Dios, un encuentro es una cita con Él. Es casi, siempre uso el ejemplo de los exámenes ejecutivos que se usan tanto hoy en día. ¿Qué son los exámenes ejecutivos? La gente va a la clínica y por voluntad propia se interna 3 días para que le corran todos los exámenes y saber cómo se encuentra. Y un encuentro es eso, es una invitación de Dios, donde Dios no necesitas necesariamente estar en una crisis, pero Dios te está invitando y te dice: quiero examinarte, quiero verte, quiero poder entrar allá a tu corazón, quiero sanar cosas, quiero traerte a libertad. Entonces decimos primeramente que es un encuentro con Dios. Ahora, quiero leerles una escritura en Salmos 36:9, dice la escritura: porque contigo está el manantial de vida, en tu luz veremos la luz. No hay manera de que nuestro corazón sea revelado sino cuando estamos frente a la luz, frente a Dios. Por eso este es un encuentro con Dios. Entonces observen esto: cuando yo tengo una blusa que tiene manchas, que está sucia, en lo posible yo trato de no estar expuesta donde hay mucha luz, porque frente a la luz cualquier mancha, ¿cierto? Cualquier punto de suciedad va a ser notorio. Pero si yo me hago hacia la oscuridad, pues eso no se nota tanto. ¿Qué es lo que pasa? Cuando venimos a encontrarnos con Dios, lo que está en nosotros es revelado. En tu luz, dice la escritura, veremos la luz. Y yo recuerdo, mientras estábamos en Estados Unidos, en Oklahoma, hay una hora del día que no es mi hora favorita, que es sobre más o menos las 6 de la tarde, particularmente digamos aquí en Bogotá es bien evidente eso, porque es un momento del día donde no está oscuro, pero tampoco está claro. Entonces tú como que dices: prendo la luz, pero todavía no se necesita, pero si no la prendo tengo esa sensación como que no está tan claro como yo quisiera. Mientras yo estaba en Estados Unidos, mientras precisamente estaba recibiendo una clase, hubo un día que entré a mi habitación. Nosotros vivíamos en una casa que en la parte de atrás tenía un jardín enorme y obviamente no había luz, alumbrado público mucho en esa parte. Yo entré sobre esa hora del día a mi habitación. Y cuando entré a mi habitación, tuve esa sensación, como que todavía no se necesita luz, afuera todavía está clarito, pero no está tan clarito. De todas maneras prendí la luz. Cuando yo prendí la luz adentro, noté que tan oscuro estaba afuera. Cuando nosotros venimos a Dios, frente a esa luz, nosotros podemos ver qué tan oscuro está adentro o qué tan oscuro está afuera. ¿Qué quiero decir con esto? Que es básicamente al ponernos frente a Él, que cosas de nuestra vida se descubren. La Biblia dice: si la luz que en vosotros hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Luego, la única manera de poder venir nosotros realmente a vernos, la palabra dice: nuestro corazón es engañoso en gran manera. ¿Quién lo conocerá? O sea, realmente es Dios el que puede descubrir en nosotros las cosas que realmente no están funcionando bien en nuestra vida y en las que hemos venido en ciclos. Entonces, quiero leerles Isaías 45, versículos del 6 al 7, y dice: yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Y mira lo que dice: que forma la luz y crea las tinieblas. ¿Cómo ocurre esto? Es el ejemplo que les estaba diciendo. No es que Dios creó las tinieblas para hacernos daño, no, es que cuando Él creó la luz, ahora se vio la diferencia entre lo que era tinieblas y lo que era luz. Y a veces nosotros estamos caminando en un nivel de luz
Y en ese nivel de luz de lo que medio alcanzamos a ver, no entendemos por qué estamos en ciertas situaciones, por qué hacemos ciertos ciclos, por qué ciertas cosas están pasando en nuestra vida, pero cuando venimos y nos ponemos frente a Dios es como si fuéramos escaneados. Y al ser escaneados frente a esa luz, entonces cosas en nuestra vida son reveladas, y las cosas que Dios revela en nuestra vida no las revela para nuestra condenación. Las revela para que nosotros le digamos: ok, Señor, me doy cuenta que esto está mal, ahora aquí estoy para que tú lo puedas trabajar. Realmente ninguno de nosotros puede salvarse a sí mismo, ni siquiera ninguno de nosotros puede ver de su propia vida cómo trabajar con ella, pero Él sí sabe cómo hacerlo. Entonces por eso decimos que este es un encuentro con Dios, y queremos que en este tiempo de preparación y en los días que faltan para el encuentro, tú realmente estés buscando a Dios. Te animo a que empieces a orar: Señor, quiero que tú reveles lo que está escondido en mi corazón. Incluso que tú puedas decir: Señor, he visto este ciclo en mi vida, no sé cómo salir de él, no sé por qué esto se repite en mi vida, pero quiero un cambio. Quiero que tú vengas y reveles, no importa lo que está adentro, que si cuando tú lo muestres, Señor, yo lo voy a rendir a ti. Y empieza a orar en esa dirección. Es decir, mira en estos días que quedan antes del encuentro, con qué cosas estás batallando, qué cosas tú te has preguntado: ¿por qué hago esto? ¿Por qué a mí siempre me pasa esto? Y lleva eso en oración. Y está muy atento. Este es el tiempo realmente, incluso si tú quieres ayunar, este es el tiempo para ayunar. ¿Qué es un ayuno? Es un tiempo donde tú te privas de comida, ¿cierto? De algún tipo de, puede ser, hay ayunos totales que son de... No recomendamos el ayuno total, hay ayunos parciales. Entonces tú dices: voy a ayunar el desayuno y el almuerzo, y en el día voy a estar orando, ¿cierto? ¿Por qué es importante? Porque el ayuno depriva tu carne, sí, pero hace más alerta a tu espíritu, y vas a estar atento a lo que Dios va a decir, Ahora, te animamos a que hagas esto, si vas a ayunar, antes del encuentro, porque el encuentro son día y medio, es un día y medio que va a ser pesado, es un día y medio que va a requerir de toda tu atención, y donde vas a ser ministrado. Y cuando nosotros somos ministrados y cosas salen de nuestra alma y cosas se manifiestan, realmente nos sentimos fatigados. Entonces lo que queremos es que lo hagas antes del encuentro. Así que ven preparado para encontrarte con Dios, donde tú no te reservas ninguna llave, donde tú dices: Dios, aquí está la llave de mi corazón, y no hay lugar donde tú no puedas entrar. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que, por ejemplo, dicen, han pasado por una situación X, la pérdida o el abandono de su papá, por decir algo, no sé, una separación, un divorcio, y de pronto alguien intenta tocar ese tema y las personas dicen: mira, podemos hablar de todo menos de ese tema. O sea, tienen un asunto que está vetado a la conversación, y usualmente es porque duele. Entonces quiero que te prepares para esto, para decirle: Señor, voy a abrir mi corazón, no voy a dejar ningún tema vetado contigo. Y que entiendas esto, que es como cuando uno va al médico. Cuando uno va al médico, el médico lo ausculta a uno y toca en un lugar, y de pronto ese lugar duele. Tú no dices: el médico me hizo doler. Lo que dices es: el médico tocó donde duele. Y Dios lo que va a hacer en estos 2 días es tocar diferentes áreas de tu vida, con el fin de ayudarte. Lo que queremos es que estés preparado para ello, ¿ok? Entonces vas a estar en oración, buscando al Señor, trayendo delante del Señor lo que sea que necesita ser trabajado, de manera que tú le digas: en tu luz, Señor, quiero ver la luz. Alumbra las tinieblas que hay en mí, de manera que mi vida pueda dar un vuelco. Segundo, es un encuentro con lo que somos y con lo que éramos, porque eso está dirigiendo nuestra vida. O sea, hay asuntos que no han sido resueltos, lugares que no hemos abierto para Dios. Fíjate que cuando dijimos un encuentro con Dios, estamos hablando también de esto. Me voy a regresar al punto anterior un momentito porque me faltó compartirles algo. Estamos hablando también de esto. Nosotros solemos compararnos. Escúchame, la vara o la medida si es que te vas a comparar, la medida de comparación en tu vida es la medida de la estatura de Cristo. Esa es tu meta. Y nosotros a veces cometemos el error de compararnos con otras personas. Entonces mi esposo dice: no, es que tú siempre tienes esta actitud, y tú siempre estamos en este lío, es porque tú contestas horrible. Y uno dice: ay, pero pues peor como contesta la esposa de Julián, es que ella sí le tira la vajilla, yo no.
¿Sí me entiendes? Y lo que te estás negando es la posibilidad de cambiar, de que Dios te transforme. Y si nos comparamos con podemos compararnos con alguien que está, peor que nosotros, o compararnos, al compararnos ponernos por encima, pero tu medida si es que te vas a tener una medida donde compararte, es la medida de la estatura de Cristo. De esa manera jamás te robarás de la posibilidad de crecer. Entonces, dijimos que es un encuentro con nosotros mismos, con lo que éramos y con lo que somos, porque eso está dirigiendo nuestra vida, porque dijimos que hay asuntos, mira, el pasado no confrontado nos mantiene atados y nosotros necesitamos cerrar ciclos. Hay un dicho popular que dice como que el tiempo se encarga de todo. No es cierto. Si tú en el tiempo no trabajas lo que está debajo, en un punto o en otro se te va a estallar en tu cara. Entonces, el pasado hay que confrontarlo. Con esto quiero decir, no es para revivirlo, es para confrontarlo. Hay cosas que nosotros de pronto hemos guardado, no hemos tocado, decimos no lo toques. Y es como cuando tienes una herida, no sé a cuántos les ha pasado, tienes una herida, ¿cierto? ¿Cuántos saben que a veces cuando uno se hace una herida y va y tienes que limpiar la herida, duele coger algo y limpiar la herida y refregarla? Sí, entonces a veces preferimos decir, no la toques, déjala así. Y resulta que se va formando una costra, pero debajo no está sano. Como debajo no está sano, al menor toque parece que ya estuviera sano porque encima tienes costra. Pero cuando tocas, sale pus o sale sangre y eso te dice que abajo no está del todo sano. Lo que Dios te quiere invitar es a que tú vengas y en esa presencia de Él, en medio de cada enseñanza, tú seas confrontado contigo mismo. Entonces te vas a encontrar con Dios, pero te vas a encontrar contigo mismo. Hay cosas que a veces caminamos y no nos hemos perdonado. Cosas que nosotros no nos hemos perdonado. Y esas cosas que no nos hemos perdonado están trayendo condenación sobre nuestra vida, nos están hablando aquí al oído diciendo no eres digno de algo mejor, ¿cierto? Porque hay culpa y hay condenación y la condenación es el ladrón de tus bendiciones. Entonces Dios nos va a confrontar con nuestro pasado, tal vez para pedir perdón, tal vez para perdonarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Tal vez para que Dios nos perdone. Sí, pero Dios te va a confrontar con ello y yo sé que vas a experimentar un nivel de libertad cuando lo hagas. Es ahí cuando tú puedes empezar a verte como Dios te ve. Eso es lo que Dios pretende, que al confrontarte contigo mismo te saque de la manera como tú te ves para que empieces a verte como Él te ve. En el momento en que empieces a verte como Él te ve, vas a empezar a darte cuenta que lo que sea que has hecho no te define. Tus acciones no definen quién eres. Si tú estás en Cristo Jesús, a ti te define el pago que Él hizo por ti. Él te dio el valor. Él puso el precio. Y el precio fue la sangre de Cristo. Entonces, en este encuentro tú vas a poder entender y separar ciertas cosas y empezar a librarte de la condenación, de la culpa, venir y permitir que Él te limpie, que Él te sane, ¿cierto? Que Él te lleve a otro nivel. Muy bien, tercero. Lo siguiente que vamos a hacer es un encuentro con otros, ¿cierto? Y déjenme aquí hablar. Esos otros son padres, amigos, ¿cierto? Muchos dicen, tenemos cosas dolorosas, pero no hablamos de ellas. Entonces déjenme contarles algo. Fue en un encuentro, y miren lo importante de un tiempo como este. Yo crecí donde mi papá se separó de mi mamá cuando yo tenía 6 años. Se fue a otra ciudad. O sea, oficialmente ahí no se separó. Él se fue a otra ciudad porque necesitaba buscar trabajo. En esa otra ciudad, él encontró otra mujer, mientras todavía seguía con mi mamá. O sea, él venía a la ciudad y estaba con mi mamá, pero iba a esa otra ciudad y estaba con esta otra mujer. Y en ese proceso, yo vi sufrir mucho a mi mamá se alcoholizó, en fin, fueron muchas cosas. Entonces yo crecí viendo este patrón de infidelidad, de sufrimiento, ¿cierto? En un sentido de abandono. Mi papá económicamente dio toda la provisión que se necesitaba, pero yo vi el sufrimiento de mi mamá. En la medida que yo crezco, empiezo a tener unas ideas. Entre esas ideas
yo me voy a preparar profesionalmente, porque yo no voy a dejar que un hombre me sea infiel, y si el hombre es infiel, pues listo, acabamos con esto, y yo no tengo que depender de él. ¿Por qué? Porque mi mamá no terminó su bachillerato, se casó con él como cuando ella estaba en tercero, o sea, lo que hoy es séptimo, octavo tal vez. Ella no terminó sus estudios, entonces ella económicamente dependía de él, y con 4 hijos pues más. Yo empiezo a ver esto y cosas empiezan a generarse en mí. Ahora, en la medida que crezco me doy cuenta, por ejemplo, que empiezo a tener amigos, ya les estoy hablando de 18 años, 17 años, empiezo a tener amigos y me doy cuenta que hay algo que no es sano en mis relaciones. ¿Por qué? Porque empiezo a tener amigos, pero cuando yo veo que un amigo de esos tiene algún interés diferente en mí que el de la amistad, yo cierro y corto esa relación. No me vuelvas a llamar. En el momento que yo noto que algún amigo tiene un interés más allá de la amistad conmigo, corto la relación, totalmente. O sea, y de una manera brusca, o sea, mira, yo no estoy interesada en ti, tú a mí no me gustas, tú a mí no me interesas, así que por favor no me vuelvas a llamar. Entonces, al ver eso en mi vida, empiezo a pensar, Dios mío, yo nunca me voy a casar. O sea, mi mamá me decía, no, Mari, tú te vas a casar, tú no te vas a quedar solterona. Otra cosa que me decía era, ¿por qué eres tan grosera? ¿Por qué tienes que ser tan brusca, ¿cierto? Al cerrar eso. Ahora, empecé a darme cuenta que yo tenía temor, que había temor en mí. Otra de las cosas que descubrí fue que para mí, y por eso era que pensaba, nunca me voy a casar. Para mí pensar wow, que alguien me besara me daba asco. Pensar en una relación sexual me daba mucho asco. Entonces yo decía, pues ¿cómo me voy a casar? O sea, ¿cómo voy a hacer la noche de la luna de miel si esto está pasando en mi vida? Y resulta que fue precisamente en un encuentro. Y por eso te digo, un encuentro es un encuentro con Dios, un encuentro contigo y lo que está pasando en tu vida, y un encuentro con otros. Y esto involucra perdón, sanidad, libertad, todo esto. Entonces resulta que estoy en un encuentro, están dando una enseñanza X, no estaban hablando ni de sexo, ni de matrimonio, ni de relación, nada, estaban hablando de cualquier otro tema. Que eso es lo que pasa en un encuentro. Tú estás escuchando una cosa y el Espíritu Santo te está hablando a ti y la está aplicando a tu vida y saca cosas de tu vida. Estaba en un encuentro y de pronto fue como si me pasaran una película por delante. Y yo me veo a mis 5 años de edad con una prima mía que se llama Sonia en una casa y ¿qué pasó? Eso fue un evento real. Mi familia se reunió en la casa de un tío mío, era una casa pues muy antigua, pues yo tenía 5 años, mi prima tenía 6. Era una casa antigua, imagínense las casas del tiempo, y esa casa tenía muchos como recovequitos, huequitos, cositas por donde tú te metías y te comunicabas de un cuarto a otro. Nosotras empezamos a jugar, esto es lo que tengo, lo que recuerdo. Las mujeres estaban todas reunidas en la cocina charlando. De momento veo que los hombres no están ahí, o sea, los hombres se habían ido, o sea, mis tíos, mi papá. Nosotras estamos jugando con mi prima, metiéndonos entre los huequitos, entre las habitaciones, y de pronto por estar haciendo eso llegamos a una habitación donde oímos risas y ¡guay! Se oían las risas de los hombres y entonces nosotras con la curiosidad nos metemos y cuando nos asomamos vemos que lo que ellos estaban haciendo era ver pornografía en slides. Los jóvenes no van a entender eso, pero era un carrete con unas diapositivas chiquititas y eso rotaba y aparecía la proyección allá al frente. Ahora, cuando yo veo eso, las dos nos miramos y entramos en pánico, no podíamos casi ni respirar. Fíjense uno cómo hemos sido diseñados, que hay una naturaleza en nosotros que percibe cuando algo no está bien. Y nosotras nos miramos asustadas, nos devolvimos en pánico sin hacer ningún ruido para que nadie notara que habíamos estado ahí, porque sabíamos que nos podían castigar muy duro, ¿sí? Entonces, ahora lo interesante es esto, y es lo que quiero mostrarte. Jamás tocamos ese tema otra vez con mi prima. Nunca tocamos ese tema. De hecho, lo que más me sorprendió a mí cuando esto salió es que esa información, eso fue un evento que se fue al cuarto de San Alejo que todos tenemos. Y cuando yo estudié, yo soy optómetra, y cuando estudié anatomía,
mi profesor de fisiología humana, mi profesor me explicaba que uno tiene un cuarto de San Alejo y que está por allá en el hipotálamo. De hecho, él decía que a veces esos déjà vus que uno dice tener no son reencarnación, son eventos que de pronto has guardado cosas allá, en un momento algo evoca el recuerdo y parece que lo hubieras vivido. El caso es que en ese encuentro sale esto. Y yo dije, Dios, mi mamá falleció sin saber que ese evento había ocurrido en mi vida. Y lo más increíble es esto, el Señor me dice, de ahí viene tu repulsión al pensar en una relación sexual. Ese día Dios libró mi corazón, ese día Dios sanó mi corazón y lo sanó para prepararme para recibir el regalo que Dios tenía para mí, mi esposo, el pastor Camilo Bedoya. Porque tal vez si yo lo hubiera recibido todavía bajo esa circunstancia hubiera hecho lo mismo que hice con las otras personas que trataron de acercarse a mí. A decirme, mira, estoy interesado en ti, tú me gustas, que era inmediatamente cerrarlos y cortar la amistad. Entonces ven preparado, porque Dios te quiere escanear, porque en una atmósfera del Espíritu, mientras tú escuchas una enseñanza relacionada o no relacionada con tu situación, el Espíritu Santo va a traer a tu memoria lo que estás listo para trabajar. Escúchame, nosotros acá no creemos en revolcar la vida de las personas. Creemos que a través de la enseñanza de la palabra, mientras tú estás con un corazón dispuesto para que Dios te muestre cosas de tu vida, Dios va a sacar a la luz lo que estás preparado para trabajar. ¿Cuál es la idea de un encuentro? Dijimos, vamos a encontrarnos con Dios, vamos a encontrarnos con nosotros mismos, vamos a encontrarnos con otros. En ese encuentro con otro, tú vas a tener que decir, ok, Señor, perdono a mi papá, me hizo mucho daño. Perdón, sí, las palabras de esa profesora me marcaron, todavía las escucho. ¿Cierto? Sí, el novio que tuve me hizo daño. O sea, Dios te va a confrontar con otros. Tal vez incluso para decir, Señor, perdóname, lastimé a mis hijos. El problema que tengo en la relación con mis hijos es que los lastimé. Es decir, Dios va a sacar cosas, ¿sí me entiendes? Y las va a sacar para que tú puedas trabajarlas. Las cosas que tú estás o vas a estar listo para trabajar. Dios las va a traer enfrente tuyo y te va a permitir ir a otros niveles de libertad. Muy bien, entonces nos encontramos con esas otras personas, ¿verdad? Vamos a encontrarnos con Dios, a encontrarnos con nosotros, a encontrarnos con esas otras personas. ¿Qué necesitas tú para un encuentro? Necesitas un corazón dispuesto. Es lo primero que te animo. Mira, los fariseos estuvieron tan cerca de Jesús como el resto de la gente, pero Él no pudo trabajar con ellos. Hubo gente, porque hoy a veces pensamos, no, es que si yo tuviera a Jesús aquí, si yo viera a Jesús, ¿sabes? Ellos lo vieron caminar al lado de ellos. Ellos lo vieron hacer los milagros, las señales, los prodigios. Y eso no fue suficiente. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo necesitamos un corazón dispuesto. Es la esencia de todo. A veces hay personas que van a un encuentro, que pasan por procesos de consejería, que pasan por cosas, y tú no notas que ha habido un cambio. ¿Por qué? Porque Dios no va a ir más allá de donde tú le permitas ir. Él es un caballero. Él es un caballero. Yo a veces molesto y digo, tal vez hubiera sido mejor si el Señor compara al Espíritu Santo no con una paloma, sino con un potro. Porque así hubiera sido a patadas, nos hubiera hecho entender. Pero Él lo compara con una paloma. Él es gentil. Él quiere tu permiso, tu autorización para entrar a obrar en tu vida. Ven con un corazón dispuesto. Jesús pudo ministrar prostitutas. Jesús pudo ministrar ladrones. Jesús pudo ministrar a los inconversos, pero no pudo ministrar a los religiosos, a los fariseos. Los fariseos creían que ellos estaban divinamente. Escúchame, ni siquiera la salvación te aprovecha. La Biblia dice que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces somos salvos. Ahora déjame explicarte, Jesús murió por todos, pero la salvación no llega a una persona hasta que ella reconoce que ha pecado, que se ha equivocado y que necesita un Salvador. Eso es un corazón dispuesto.
Entonces yo te animo a que tú vengas con un corazón dispuesto. Incluso si tú dices, pues mi vida en términos generales está bien. La Biblia dice todos pecaron. Porque todos pecaron, porque todos están destituidos. Entonces mantente orando y ven con un corazón dispuesto. Muy bien, dijimos qué necesitamos para un encuentro. Entonces, un corazón dispuesto. Segundo, reconocer que tenemos una necesidad, ¿cierto? Tenemos la necesidad de un Salvador. Y tercero, ser sensibles a la voz del Señor, a la voz del Espíritu Santo. Mientras tú estés en esas enseñanzas, incluso en estos días que vas a estar orando por tu encuentro, yo te animo a que mantengas una libreta y un esfero o tu celular, ¿cierto? Muchos prefieren anotar en su celular al lado de tu cama, porque si tú estás buscando a Dios, Dios incluso te va a despertar en la noche y te va a revelar cosas. Anótalas. Eso es escuchar a Dios. Cuando estés en las enseñanzas, Él de pronto va a venir a traer a tu memoria, no sé, la profesora de 5º grado. Tú dices, pero eso ya está muy viejo, yo ya soy una persona hecha y derecha. Anota lo que Dios te dice, porque Él va a ministrar sobre eso. Corazón dispuesto, reconocer tu necesidad, ser sensible a la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántos recuerdan o han oído de Pablo? ¿Cierto? Pablo se conocía antes de que él tuviera ese encuentro con Dios. Él fue conocido como Saulo. Él se llamaba Saulo. En Hechos 9:1, ¿cierto? La Biblia nos dice que Saulo era un religioso. Hechos 9 nos cuenta que Saulo era un religioso, instruido en la palabra, se había educado a los pies de Gamaliel. O sea, digamos que conocía la Biblia, pero estaba fuera del plan de Dios. Dios quiere confrontar al Saulo que hay en nosotros. Ese Saulo que hay en nosotros, que cree que está haciendo lo correcto, pero de pronto no está haciendo lo correcto. Que conoce suficiente Biblia para ser peligroso, pero que no la vive. Y escúchame, la palabra que tú conoces, a menos que tú la apliques, no va a producir victoria en tu vida. Es en la aplicación. Y Dios quiere confrontar a ese Saulo en nosotros. Les quiero contar algo. A mi papá lo había dejado su papá. Mi abuelo abandonó a mi abuela con 5 hijos. Mi papá para esa época creo que tenía 8 años, 6 años, y él nunca volvió a aparecer en la vida de ellos. Mi abuela muere cuando mi papá tiene 12 años y a mi papá le toca dormir en el parque, porque mi abuela tenía unos acreedores y ellos vinieron a quitarles la casa donde vivían. Ahora, cuando mi papá tiene como 45 años, se entera que su papá está vivo. Y les digo, la impresión de ver a un hombre hecho y derecho, 45 años, llorar como un niño, de saber que ese señor estaba vivo, pero nunca los volvió a ver. Que ese señor estaba vivo, pero nunca se preocupó de suplir ninguna necesidad. Que ese señor existía, pero nunca se interesó por ellos. Y yo, cuando veo entonces la trayectoria de mi papá, ¿qué hace mi papá? Repetir la historia. Entonces él deja a mi mamá con 4 hijos. ¿Cuál era la diferencia? Mi papá sí respondió por nosotros. Nos dio económicamente todo, dónde vivir, los estudios, todo. Nos veía, ¿sí me entiendes? Nos visitaba. Entonces, ¿cuál era el punto? Y escúchame esto. Mi papá decía, yo no entiendo cuál es el trauma de ellos. ¿Por qué? Porque él se estaba comparando con su papá. Entonces, en su concepto, él era mejor. Pero escúchame, por eso Dios quiere confrontar al Saulo en nosotros. Sí, tal vez era mejor que su papá, porque estuvo pendiente de nosotros, pero no era el papá que Dios quería que fuera. Y tienes que venir listo para ser confrontado por Dios. Y Dios no te va a confrontar para avergonzarte, Dios no te va a confrontar para lastimarte, Dios te va a confrontar porque quiere llevarte al otro nivel. Por medio de un encuentro nos ahorramos años de seguir, es decir, cometiendo los mismos errores. Muy bien, Dios quiere que tú puedas ver, y al alumbrarte, ¿qué es lo que pasa? Lo que tú ves no lo vas a repetir. Muy bien. ¿Qué personas vienen a un encuentro? ¿Qué clase de personas vienen a un encuentro? Vienen personas nuevas, o sea, recién convertidas o aún no convertidas, o sea, 0 kilómetros, ¿cierto?
que vienen porque de pronto están en una necesidad. Tal vez tú vas a acompañarnos en el encuentro porque dijiste, uy no, yo estoy cansado de esto, y empecé a buscar ayuda y me dijeron que fuera allá y asistiera a un encuentro. Vienen ese tipo de personas, ¿cierto? Ese tipo de personas a veces son más fáciles de trabajar, porque llegan en una necesidad y están listos para oír a Dios, para escuchar cualquier cosa. Vienen personas también con un pasado fuerte, ¿cierto? Y cuando tú tienes un pasado fuerte, sabes que tienes necesidad. Una amiga mía que fue criada desde niña, cristiana, un día me decía, Mari, es que yo no tengo testimonio. Porque es que yo no tengo testimonio de haberme acostado con nadie, de haber robado nada, o sea, de haber hecho nada. Yo no tengo testimonio. Y yo le decía, ¿qué más testimonio que una vida caminada en Dios? ¿Estás conmigo? Pero cuando tú vienes con un pasado fuerte, Dios te trae, y seguramente si tienes un pasado fuerte, tienes una carga fuerte de condenación, de indignidad, de yo soy una porquería, ¿cierto? Entonces vienen ese tipo de personas buscando, ok, necesito ayuda. ¿Quién más viene a un encuentro? Los que no tienen un pasado duro, sino medio bueno, pero están llenos de esa basura cristiana que les hace pensar que porque conocen Biblia ya no necesitan nada más. Y como decíamos, fueron los más difíciles de trabajar para Jesús, porque fueron los fariseos los más difíciles, porque para ellos estaban divinamente, ellos no lo necesitaban. Entonces, quiero que vengas sin importar cuál de esos tres tipos de personas eres tú. La persona recién convertida que está atravesando una situación difícil, o que no te has convertido pero estás atravesando una situación difícil y lo que quieres es encontrar solución. La persona que trae un pasado muy fuerte y quieres encontrar libertad. O tal vez eres un cristiano que estás porque dices, pues bueno, esto es parte como de lo que uno debe hacer. Yo te animo a que cualquiera que sea el caso, es decir, ajustes tu corazón y vengas a mirar a Jesús como la respuesta. Él es la respuesta. Él es el único que puede salvarnos de nosotros mismos y de cualquier situación que esté a nuestro alrededor. Jesús nos prometió una vida abundante y nos la prometió aquí, no en el cielo. En el cielo tú no vas a necesitar sanidad, ¿sabes? Allá no hay enfermedad. En el cielo tú no vas a necesitar libertad. Allá no hay opresión. Él hizo esa provisión aquí para que tú disfrutes la vida. Y Él tiene buenos planes y propósitos contigo y quiere limpiarte para que tú puedas levantar tu rostro y caminar dignamente hacia todo lo bueno que Dios tiene para ti. Muy bien. Ahora, nosotros quienes hemos estado en círculos cristianos, a veces venimos y hemos sido enseñados que tú no necesitas eso, que el día que tú te convertiste, Jesús ya te cambió y ya, no necesitas nada. Pero la realidad es esta. La Biblia en Colosenses 1:15 nos dice que fuimos trasladados, que cuando venimos a Cristo Jesús, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahora, ese es un cambio de posición y evidentemente no hay nada que hacer. O sea, yo vengo a Cristo y Cristo me mueve del reino de tinieblas al reino de la luz. Ese cambio de posición se da, pero el cambio de condición es un cambio progresivo, que se da en la medida que tú escuchas la palabra, recibes la palabra y permites que Dios obre en tu vida. Así que la posición es ahora soy luz. La condición, la Biblia nos dice ahora que son salvos, vivan como hijos de luz. Y eso tiene que ver con este tipo de procesos. La idea de este encuentro además es que tú aprendas cómo tener encuentros con Dios. Evidentemente habrá personas dispuestas a ayudarte todo el camino, toda la jornada de tu vida. Pero la idea es que tú mismo aprendas a través de este encuentro cómo tener encuentros con Dios. Cómo encontrarte tú mismo con Dios. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el encuentro en nosotros? Les dije que nos va a dar visión, ¿cierto? Cuando tú estás limpio de ofensas, de falta de perdón, de pecado, ¿cierto? Entonces puedes ver, porque la ofensa nubla nuestros ojos. El dolor a veces no nos permite ver. El pecado entenebrece también la manera en que vemos. Dios quiere venir
limpiarte, liberarte, sanarte. ¿Para qué? Para que entonces Él pueda depositar visión en ti. A veces no nos damos cuenta, pero hemos perdido la visión. Hemos perdido la esperanza de esta vida. Y tú dices, pero ¿por qué si hubo un tiempo donde yo era un visionario? Donde yo podía ver y podía emprender y podía pasar esto y no sé, y en un momento mi vida cambió. Ok, Dios quiere ver qué entró en tu vida que está entenebreciendo tu visión. Cuando Él te limpia, cuando Él te sana, cuando Él te libera, ahora Él puede volver a depositar visión en ti. Y vas a poder hacer e ir a todo lo que Dios tiene contigo, ¿cierto? Por eso es importante también que tú tengas un líder maduro que te esté ayudando en este caminar. Muy bien, entonces dijimos que la diferencia en este encuentro es la disposición, lo que va a hacer la diferencia, ¿no? Es la disposición de tu corazón. Muy bien. Quiero entonces ir cerrando y voy solo a mostrarte algunas, digámoslo, instrucciones, ¿sí? ¿Qué queremos que hagas? Te vamos a enviar una hoja de instrucciones para el encuentro. Tú sabes que el encuentro es de día y medio. La meta es que tú llegues lo más, organiza todas tus cosas en casa, mejor dicho, para que tu mente esté en el encuentro. Si tienes niños, déjalos con la persona que tú más confíes para que no estés pensando cómo estarán mis niños y cómo habrá. Trata de organizar todo para que cuando tú llegues a este lugar, para ese encuentro, realmente tu atención esté en Jesús, ¿ok? Trata de dejar todo organizado. Te estamos enviando o te estamos dando la hoja de instrucciones. Lo segundo es que hagas un voto de separación. ¿Qué quiere decir? Que tú, el día que arranquemos el encuentro, ¿cierto? Esa noche, tú decidas, no vas a andar en televisión, no vas a andar en las redes sociales, no vas a andar metido en Facebook, no vas a andar en nada de eso. ¿Para qué? Para que no, tu corazón no se distraiga. La Biblia, o sea, alguien dijo, no la Biblia, alguien dijo, mientras más cierro mi boca, más se abren mis ojos. Entonces queremos animarte a eso, a que vengas dejando todo organizado, todo listo para que puedas realmente estar centrado en lo que Dios quiere hacer contigo. Dios tiene promesas para ti, Dios tiene planes para ti y quiero que tengas esto en mente, tal como Dios lo dijo de Pablo en Hechos 22:14. Él está diciendo, este es un hombre, esta es una mujer, instrumento escogido por mí para dar a conocer mi nombre a las naciones y a los reyes. Dios tiene propósitos contigo, esperamos verte y que realmente tengas ese encuentro con Dios. Que Dios te bendiga.